Hola, buenas tardes para todos. Qué gusto estar aquí en este congreso con todos ustedes, gente luchadora, trabajadora, empresarios. Tal y como nos presentaban, estamos aquí con el doctor Otero, la representante Jennifer Pedraza y mi nombre, JP Hernández, senador de la República. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia a Fedetranscarga por esta invitación que nos hace a conversar con ustedes sobre un gran tema para todo el país, tanto para el sector del transporte como para los colombianos y las colombianas en general. Y estamos hablando del precio de los combustibles, en particular de la gasolina y por supuesto del ACPM, que como se sabe, como sabemos, a partir de enero va a empezar a sufrir un ajuste hasta alcanzar el precio internacional. Así que les queremos agradecer muchísimo por sacar parte de su tiempo. Sé que ha sido un congreso movido, un encuentro movido, pero pues quiero decirles que el país valora muchísimo la opinión del sector del transporte de carga y en ese sentido nos sentimos muy honrados de ser invitados a su congreso y a su encuentro. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a Fedetranscarga por esta invitación. Mi nombre es Diego Otero Prada. Yo soy un profesional independiente que han ido trabajando este tema de los precios de los energéticos en general, no solamente la gasolina y el ACPM, porque todos los energéticos han aumentado, el precio del gas natural, de GLP, de servicio de energía eléctrica. Y este tema de los combustibles lo he ido trabajando hace más de 30 años, desde que estuve trabajando en el gobierno. Y yo hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, ahora que oía al representante de la vivienda, decía que mire el problema del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles, que tenemos 30 billones de pesos, como diciendo que hay que subir los precios, ¿no? Como yo voy a decir, ¿cómo surgió esta fórmula hoy? Que están definiendo el precio de los combustibles, en este caso de la gasolina y de la ACPM, por precios internacionales, o sea, como si nosotros exportáramos gasolina y diésel. Entonces, ese es el precio que se debe fijar aquí para Ecopetrol. Esto no existía antes. Esto se hizo a partir de 1999. Antes se fijaba todo por precios internos. Fue por el Fondo Monetario Internacional que visitó a Colombia en 1997 e hizo cambiar la fórmula. Dijo, esto hay que hacerlo así. Y entonces el gobierno de Pastrana, con el ministro Juan Carlos Valenzuela, en diciembre de 1998 cambió la fórmula y en 99 se produjo un aumento de los precios, el segundo más alto que había en el país. Fue casi 60, 50 y pico por ciento. El segundo aumento más alto que ha habido en 100 años de historia petrolera del país. Y ahí, a partir de eso se cambió la fórmula por precios de exportación, o sea, suponiendo que Ecopetrol estaba exportando petróleo, ¿cierto? Y así siguió hasta ahora. Pero en 2007 se produjo un hecho muy grave para mí, que en 2007 se aprobó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es lo que tanto se habla, ¿no? Que hoy ese fondo fue luego aprobado por el gobierno, fue de Uribe que comenzó, lo aprobó el gobierno de Santos, lo aprobó el gobierno de Iván Duque y también lo acaba de aprobar el gobierno de Gustavo Petro en su plan de desarrollo. O sea, esto ha venido por administraciones de diferentes colores políticos, ¿sí? Y ese fondo es el chantaje que nos están produciendo en este país. Porque siempre que se dice que no hay que subir los precios de los combustibles y no, porque aumenta entonces el déficit del fondo. Entonces el fondo que crearon supuestamente era para estabilizar los precios. Entonces si no se cobra según precios de exportación, entonces eso da lugar a un déficit porque es plata que debía pagarse en Ecopetrol. Mire, hoy Ecopetrol le cuesta 3.000 pesos producir un galón de gasolina o de diésel o de ACPM. Y hoy Ecopetrol está recibiendo en la gasolina casi 8.500 pesos. O sea, no hay ningún subsidio, como dice. Yo digo, mire,
Subsidio no hay, subsidio real no hay, porque el colombiano está pagando lo que le cuesta al país producir un galón de gasolina. Y lo mismo cuesta producir un galón de ACPM. Entonces, a partir de eso, es el mito que nos tienen. El señor de la vivienda cometió ese mismo mito. Aquí dijo hoy, que lo oí, mire, es que el problema que tiene Colombia es que viene del pasado, es que tenemos este fondo, este déficit. Sí, pero entonces, ¿cuál es la solución? Acaben el fondo. Así como se aprobó por ley acaben el fondo de estabilización de precios. Mire, eso no existe en ningún país del mundo. Es algo muy parecido en Chile o Perú, subsidian los combustibles. Colombia es un país exportador de petróleo. Somos diferentes a los países. Chile importa petróleo, no tiene petróleo. Nosotros no podemos cobrar como si fuéramos importadores. Todos los países que son autoproductores de petróleo, en general todos, casi todos, pues hay 2 o 3 excepciones, cobran según costos internos. Colombia tiene hoy ocupa el puesto 30 de precios más altos de los combustibles, de gasolina, por encima de la mayor parte de los países exportadores de petróleo. Estamos muy cerca, que están por encima de nosotros 3 o 4 países apenas. Entonces, nosotros no somos ni Uruguay, ni Paraguay, que no tienen petróleo, ni Centroamérica, que no tiene petróleo, ni Cuba, que no tiene petróleo, ni Italia, ni Alemania, ni los países europeos. Son muy diferentes. Ellos tienen toda razón en cobrar según los costos que le cuesta comprar el petróleo o los derivados. Es lógico, ¿no es cierto? Colombia no. Entonces, lo que tenemos que hacer es no subir los precios de los combustibles. Hoy están cobrando por la gasolina 14.000. Yo he hecho el cálculo, ¿cuánto ya cobran? 11.000 pesos. Porque Colombia, infortunadamente, está importando gasolina. Entonces nos toca hacer un costo ponderado. ¿Cuánto cuesta producir un galón de gasolina al agricultor y cuánto le cuesta importarlo? Me da 11.000 pesos, 11.000. Y yo estoy hablando demasiado, le voy a dar la palabra aquí a ellos y después continuamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos una misión. Los senadores y los representantes a la Cámara tenemos un papel importante desde el Congreso, doctor Otero, y es llevar a los ministros, concientizar a los ministros para que ellos logren aterrizar al presidente de la República y se puedan tomar decisiones que en realidad beneficien y no perjudiquen. Nosotros hace poco hicimos una reunión con el ministro del Interior y Luis Fernando Velasco nos reconocía que aquí sí hay formas de modificar esa fórmula para no perjudicar al pueblo como se está perjudicando, solo que desde el gobierno de una forma radical han decidido tomar otra vía. Pasamos un derecho de petición, y esto es bueno que ustedes lo sepan, y todos los colombianos tienen que conocerlo, al Ministerio de Minas, doctor Otero, y nos dicen que en los últimos 5 años de gasolina se ha importado un 17%, de ACPM un 16%, o sea que estamos produciendo cerca del 80% aquí en nuestro país, solo importando el 17%. La pregunta que hoy nos hacemos, que se hacen los colombianos, es ¿por qué razón tenemos que pagar el 100% de la gasolina a valor internacional en dólares a 16.000 pesos el galón, más o menos en lo que se promedia, cuando nosotros estamos produciendo el mayor porcentaje de la gasolina que utilizamos en nuestro país? Ahora, ya saben los colombianos cuántos impuestos se paga en un galón de gasolina. Se paga la sobretasa, se paga el IVA, se paga el impuesto al carbono. Son en total unos 5 impuestos, representante, que se pagan. Si el gobierno quisiera ayudar al país, entra a revisar tanto esos impuestos como esa gasolina, cuál es el porcentaje que se está importando y cuál es el que se está produciendo en este país. Son incógnitas y preguntas que se van abriendo y que nosotros debatimos con los ministros, y es donde nosotros encontramos que sí hay vías de solución, pero lastimosamente el gobierno no está escuchando, y ahí es donde nosotros como congresistas, con la ayuda de la gente y del empresariado,
necesitamos presionar a ese gobierno. ¿Cuánta se está importando? ¿Cuántos impuestos estamos pagando? Son preguntas que nosotros nos hacemos y que con esas llevamos a confrontar a los ministros. En este caso, ministro de Minas, ministro de Transporte, ministro del Interior. Bueno, a mí me gustaría plantear además quizás una visión un poco general sobre en qué condiciones está hoy el transporte de carga. Hemos identificado por lo menos 3 elementos problemáticos que hoy afectan este sector. El primero, sé que ustedes lo han abordado a lo largo del Congreso, los problemas de seguridad que hoy están atravesando las vías de todo el territorio nacional y el retroceso franco que está viviendo Colombia en ese sentido, así como las falencias en materia de infraestructura. En un ranking de 146 países, Colombia ocupó el país 81, mejor dicho, ya al final, en materia de infraestructura vial, y lo vemos constantemente. Hoy me contaba, por ejemplo, don Arnulfo, don Henry, que una de las principales vías de transporte de carga en este momento se encuentra obstaculizada, frenada por un problema de un derrumbe, si no estoy mal. Y eso la verdad es que es el pan de cada día de la situación lamentable de infraestructura de Colombia, que nos prometieron que se iba a resolver con los modelos de concesión, pero que francamente sigue en unas condiciones críticas. El segundo aspecto tiene que ver con la situación de la economía. A mí me planteaba una persona que sabe mucho del sector, que hace parte del negocio de la carga, me decía, es que mira Jennifer, el problema es que a nosotros nos va como le va a la economía del país. Si no tenemos carga suficiente y por el contrario hay una sobreoferta de vehículos, pues evidentemente hay una presión a que disminuya el costo o el precio del flete, y en ese sentido, si nuestro país tiene un problema de producción, si poco a poco la cantidad de bienes y servicios que nosotros producimos en nuestra economía pues disminuye, en ese sentido el sector de carga se ve afectado por la situación económica de todo el país, y lo vemos con los datos de la pandemia, por ejemplo, en donde pues evidentemente hubo un decrecimiento de la actividad del sector, pero digamos que no, por ejemplo, en los precios de los peajes, porque hemos tenido años en Colombia en donde los precios de los peajes crecen por encima de la inflación. Y ese es el tercer aspecto, los crecientes costos que tiene el sector del transporte de carga. Por un lado, los peajes, en donde Colombia se ubica dentro de los 3 países de América Latina con más altos peajes, después de México y Chile, y el costo de los combustibles, que como sabemos desde el año 2013 sí viene siendo una preocupación del sector de carga, cuando ya venía incrementando el precio del ACPM, cuando tuvimos un movimiento de transportadores por todo el país pidiendo que hubiese, por ejemplo, una tabla de fletes, digamos, una sistematización de los costos que permitiera establecer por lo menos un piso para el costo del flete. Y yo creo que en ese panorama tenemos que interpretar cuáles van a ser los efectos que tenga el incremento del precio del diésel para el sector de la carga y para toda la sociedad colombiana, porque es que el punto es que cuando suba el precio del ACPM, sí o sí, esto se va a ver trasladado a los precios de los alimentos, a los precios de la ropa y en general a la canasta básica familiar. Por eso es que el primer mito que a mí me gustaría derrumbar en este Congreso sobre el incremento del precio de los combustibles es que supuestamente solamente va a afectar a las personas más adineradas de este país. ¿Se acuerdan que en campaña el presidente Gustavo Petro decía que él solamente le iba a poner impuestos a los 4.000 más ricos? Bueno, pues esto es todo lo contrario. Subirle el precio a la CPM y también a la gasolina, lejos de ser una medida que pase, digamos, sin que la gente de situaciones económicas más vulnerables o incluso la clase media lo sienta sobre su bolsillo, es una medida que está afectando a los hogares a lo largo de toda la distribución del ingreso de nuestro país. Por eso es que es una medida tan crítica, y los mismos congresistas que anteriormente criticaban que subiera el precio de la gasolina, hoy lamentablemente lo justifican. No tiene ninguna justificación que un país que es productor de gasolina y de ACPM le cobre a su misma gente, a su pueblo que produce la gasolina y el ACPM, el precio como si lo importáramos. Por lo menos tenemos que tener ese beneficio nacional de producir más barata la gasolina y el ACPM. Hay un aspecto, senador y profe Diego Otero, que quizás no he mencionado yo personalmente tan profundamente en los debates, pero hay un debate sobre el tema de la transición energética. El profesor Diego Otero lo tenía en sus diapositivas, porque entonces nos han vendido esta medida de subirle el precio a los combustibles como la medida para garantizar la transición energética.
Francamente, esto no es cierto. No es cierto, porque si la gente, si los productores no tienen otras alternativas, pues realmente lo que terminan haciendo es viéndose obligados a pagar más caro el combustible que igual sí o sí tienen que consumir. Aquí estamos hoy en una ciudad, por ejemplo, que no tiene un sistema integrado de transporte público, lamentablemente. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la gente que sin otras alternativas subirle el precio de la gasolina es lo que nos va a garantizar hacer la transición energética? Eso no es cierto. Si no hay fuentes verdes, fuentes de energía verdes con alcance masivo, porque a mí me respondía el ministro de Minas, no, estamos haciendo un piloto de poner 5 paneles en no sé dónde, súper bien, pero eso no garantiza ni abastece de energía a todo el país como para que nos presenten esta medida como una medida para garantizar la transición energética. Deberíamos, por el contrario, estar planteando otras alternativas para poder financiar la transición, pero realmente me gustaría muchísimo que el presidente pusiera el canal del Congreso, los videos y las transmisiones en vivo de YouTube cuando Velasco era senador y lo viera, porque estoy segura de que se va a convencer. Es evidente que hay una gran oportunidad para Colombia cambiando la fórmula de cálculo del precio del combustible. Me encanta estar al frente del sector de la carga, que es de los primeros que lo ha venido planteando. Sé que ustedes conocen a profundidad este debate y que saben que hay una posibilidad, que sí hay otra opción, modificando la fórmula de cálculo del precio de la gasolina y de la CPM para que no la tengamos que pagar a precio internacional. Mire, hay una cosa importante. Hoy se ha subido solamente el precio de la gasolina. Está en 14.000 pesos. Y ya la diputada mostraba en todos mis estudios que la gasolina no la utilizan solamente los carros particulares, las motocicletas, son los que utilizan más gasolina. Los camperos, que buena parte, la mayor parte de los camperos se utilizan en las zonas rurales. Se está afectando a la agricultura, ¿no? También camionetas. Pero el ministro de Hacienda ha anunciado que quiere subir el precio de la gasolina hasta 16.000 pesos, algo así, y el diésel también a 16.000 pesos, 17.000. Hoy no ha tocado el diésel, la CPM. La CPM está alrededor entre 9 y 9.000. Mire, si lo sube a 17.000 pesos, eso es un aumento casi del 80%. Si imaginan ustedes lo que le paga el transporte de carga a los camiones, a las volquetas, a todos los buses, el transporte urbano e interurbano de pasajeros, a la agricultura, que el diésel mueve los tractores, las cosechadoras, casi la mayor parte de los equipos de la agricultura, eso es muy grave. A la industria que utiliza, todas las plantas diésel de emergencia acá en el país son de la CPM, ¿sí? Entonces, el efecto es altísimo en los costos de producción. Tienen ustedes que los transportadores de carga cobran más por transportar los bienes, por supuesto. Si a usted le aumenta el precio de la CPM en 80%, lo va a hacer. Eso lo ha anunciado el ministro de Hacienda, ¿no? Lo que pasa es que está esperando astutamente que pasen las elecciones regionales. Mire, si no se moviliza todo el sector de transporte del país y la ciudadanía para impedir los aumentos de precios de los diésel en la CPM y bajar el precio de la gasolina, esto sigue para arriba como uno. Y esto además, como yo le he dicho, es una política del Fondo Monetario Internacional. El presidente negoció con el Fondo Monetario Internacional para subir los precios de los combustibles y mantener el fondo de esterilización de precios, que es un mito que hay que acabarlo. Si se aprobó por ley se quita ese fondo y punto, y se acaba todo el problema, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy grave, para mí es muy grave lo que está pasando. Además, hay otra cosa muy grave. Si se cobra como está ahora, según precios de exportación, resulta que el precio del petróleo está subiendo. Hoy está a $90 el barril y va a subir más de $100. Mire, entonces si se sigue aplicando esa fórmula, el precio de la gasolina no tiene que subir a 16.000, sino a 18.000. Y la CPM a 18.000, ¿se imaginan ustedes? Y eso es por un efecto político, por el efecto de la guerra que hay de la OTAN contra Rusia, y que Rusia ha reaccionado con sus países amigos, los árabes, y ahorita cayeron la producción de petróleo y está subiendo el precio fuertemente porque es parte de la guerra que hay, que es militar, política, diplomática, económica. Entonces esto es muy grave si no cambiamos esta fórmula, por eso hay que cambiarla por costos internos. Mire, yo fui viceministro de Energía y ministro de Carga en 1994-95, y cuando llegué, lo primero que pregunté, ¿cómo se está cobrando los precios de la gasolina? Dijeron, costos internos, y nosotros seguimos cobrando por costos internos. Hasta que llegó esa misión del Fondo Monetario, hay que hacerlo así, y el Fondo Monetario está defendiendo
las políticas de este gobierno, porque este gobierno está siguiendo las políticas del Fondo Monetario Internacional, cuando en la campaña el gobierno dijo que no iba a hacer eso, que no iba a subir los precios de los combustibles. Está haciendo caso al Fondo Monetario. O sea, un gobierno, mire, que me digan en qué país que se ha metido el Fondo Monetario Internacional le va bien, en todo le va mal. No se mete el fondo, le va mal, eso es lo que quería decir. No, y tener en cuenta algo importante, y es que hay una solución también muy favorable, y es potencializar las refinerías, doctor Otero. Hay una funcionando al 40%. Nosotros estamos importando el 17%. Si las refinerías que tenemos y este gobierno se decidiera potencializarlas, no tendríamos ni siquiera que importar gasolina, y esa sería una buena solución. Nos estaríamos librando del tema del precio internacional. ¿Por qué precio internacional cuando no vamos a importar ni el 1%? Pero es un gobierno que, pues, bajo el discurso del tema de transición energética, cuidado del medio ambiente, se ha decidido prácticamente que a atacar de una manera superfrontal el tema de los combustibles, sin darse cuenta que está perjudicando a todo el pueblo colombiano. Y yo quiero salir un poquito de los porcentajes para ser un poquito más claro y frentero, y decir que aquí básicamente lo que todos los colombianos deben entender, el empresariado, el conductor, la ama de casa, es que el gobierno se ha decidido por sacar del bolsillo de los colombianos en el tema de combustibles la plata que necesita para pagarle a los bandidos. Él lo dijo el 7 de agosto. Él lo dijo el 7 de agosto en el Puente Boyacá, cuando estaba en su primer año. Dijo: la gasolina va a seguir subiendo. La gasolina va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo porque necesitamos financiar nuestros programas sociales, y los programas sociales pues ya ustedes los conocen. Ellos sencillamente le colocan un nombre bonito para que suene especial, pero detrás de eso hay algo impresionantemente horrible. A los narcos, para sacarlos de la cárcel y perdonarles sus crímenes, le llaman perdón social. A los bandidos, delincuentes comunes, para sacarlos de las cárceles, le llaman gestores de paz. Y así, cada proyecto que van sacando en el que se esconde algo terrible y perjudicial, le ponen un nombre especial. Por ejemplo, el tema de las cárceles, sacar a los presos como si la cárcel fuera un hotel, sacarlos de las cárceles durante el día y que vuelvan en la noche o el fin de semana, a eso le llaman humanización penitenciaria. Y perdón que me desvíe un poquito, pero es que es importante conocer para dónde es que se va a ir esa plata que hoy le están sacando a los colombianos. Anuncian en Bogotá algo que, bueno, no es malo, es bueno, pero no es el momento. Anuncian en Bogotá la construcción de un megacampín que va a costar 2.2 billones de pesos. Y me pongo inmediatamente en contacto con la Embajada de El Salvador, el país de Nayib Bukele, para preguntarles cuánto les costó la construcción de la megacárcel. Aquí hay un hacinamiento en estos momentos en Colombia del 26%, cerca de 19.000 reclusos están hacinados. ¿Sabe cuánto les costó la cárcel en El Salvador a Nayib Bukele? Les costó $1/4 de billón. O sea, un megacampín que van a hacer en Bogotá, 2.2 billones de pesos. Hacer una megacárcel en Colombia y acabar con el hacinamiento y que nos sobre la mitad, cuesta $1/4 de billón. Algo que pues lastimosamente en este gobierno no vamos a ver, porque para volver al punto en el que estábamos hablando, el presidente necesita financiar sus programas sociales, y sus programas sociales es pagarle $1 millón de pesos mensual a los bandidos. Y esa plata, ¿de dónde la quieren sacar? Del tema de los combustibles. Yo personalmente se lo he dicho al ministro Velasco, ese que tanto hablaba cuando era senador del tema de los combustibles, y él cara a cara me lo ha reconocido. Ustedes tienen razón en la lucha que se están dando en el tema de los combustibles. Sí hay diferentes salidas, acá están: acabar con el fondo, o cambiar la fórmula, o potencializar las refinerías. Ninguna de esas. Ellos, ¿sabe cuántas veces hemos pedido una mesa técnica? ¿Cuántas veces lo hemos pedido, doctor Henry y doctor Arnulfo? Yo recogí más de 60 firmas
en el Senado de la República. De 108 senadores, más de 60 me firmaron pidiendo una mesa técnica. Tú recogiendo en la Cámara de Representantes firmas. O sea, le ha dicho el transporte de carga, se lo ha dicho los conductores de particulares, se lo han dicho los motorizados, invitamos al país a movilizarse, tuvimos una respuesta impresionante en esa movilización, llenamos el Ministerio del Interior, nos faltaron sillas, y lo único que les pedimos es, sentemos una mesa técnica, porque en esa mesa técnica el gobierno y los ministros saben que nosotros les tenemos las soluciones para que los combustibles no sigan aumentando de precio. No sientan la mesa técnica porque ellos saben que aunque están las soluciones, no las van a hacer porque necesitan la platica de los colombianos, y ahí es donde los colombianos tenemos que abrir los ojos. Y yo siento algo, que si nosotros amamos este país, tenemos que llenarnos de valor para defenderlo. Si nosotros amamos Colombia, tenemos que llenarnos de valor para cuidar. Y ahí es importante que nosotros empecemos a unirnos como un solo pueblo, a unirnos nosotros los congresistas con el transporte de carga. Yo hoy les tengo a ustedes una muy buena noticia. Cuando yo estaba recogiendo esas firmas y explicándole a senador por senador el tema del combustible y el posible aumento en el precio de la CPM, todos los senadores me daban una excelente opinión de respaldo al transporte de carga. A mí me gusta decir las cosas claras, de frente, y yo digo algo hoy de una forma escueta. En el tema de la gasolina ya nos jodieron, ya nos advirtieron y nos dijeron que la gasolina sí o sí va a llegar a 16.000 pesos. La gasolina no va a parar, a 16.000 pesos la van a llevar, pero en el tema de la CPM tenemos que darnos una lucha impresionante para que no lo vayan a tocar. Y yo siento que nosotros como congresistas le podemos aportar mucho. Ustedes como empresariados, conductores, todos los trabajadores del transporte de carga pueden hacer mucho y no permitirle al gobierno nacional que suba la CPM, haciéndole ver nosotros al pueblo colombiano que, tal y como lo decía ahorita la representante, aquí se va a afectar todo el mundo. No solamente el empresario del transporte, no solamente el conductor, no solamente el campesino, sino también el ama de casa, esa que pone un plato de comida sobre la mesa para sus hijos. Todos nos vamos a afectar, por eso todos nos tenemos que unir para no permitir que ese aumento en la CPM suceda. Total, lo que dice el senador es supremamente cierto en términos generales, y creo que el debate incluso va más allá. Aunque estuviéramos de acuerdo, alguien podría decir, porque el presidente podría decir, no, es que esto también es para pagar las vías, esto también es para pagar la educación. Aunque pudiésemos tener un debate sobre las políticas del gobierno, el punto central es que la financiación de esas políticas no puede recaer en la gente del común y en el sector, todos los sectores que se van a ver afectados por el incremento de la CPM. ¿Cuál es el principal argumento de nuestros detractores en el Congreso? No es que ningún gobierno quiere subir el precio de la gasolina porque todo el mundo sabe que eso afecta a la popularidad. En parte es cierto, pero la parte que no dicen es que es al final el gobierno el que se beneficia en parte de incrementar el precio de la gasolina. ¿Por qué? Todo el mundo nombra la grandiosa y supremamente famosa deuda del Fondo de Estabilización de Precios del Combustibles, estimada para este año en 36 billones de pesos. ¿Qué pasaría si el día de mañana el gobierno dijera, tome señor Ecopetrol, le voy a pagar esos 36 billones a una sola cuota? Ecopetrol cogería esos 36 billones de pesos y si asumimos que lo distribuye todo como dividendos entre sus accionistas, el 88.5% de esos 36 billones volverían al bolsillo del gobierno nacional, que es el principal accionista de Ecopetrol. Y el otro 11.5% de esos 36 billones de pesos se lo quedarían los accionistas de Ecopetrol. ¿Quién es el segundo accionista después del Estado colombiano? JP Morgan Chase Manhattan, que es un banco internacional que seguramente sus dueños nunca han pisado Colombia. Es decir, aquí estamos hablando también de un asunto de progresividad, porque esto sí en teoría era algo que había prometido el gobierno, que el gasto público debía financiarse a partir de quienes de verdad
tienen mucho más que la mayoría de la población colombiana y ese principio está absolutamente roto si el gobierno quiere financiar su gasto público a partir de incrementar el precio de la gasolina y de la CPM. ¿Por qué? Porque el 74% de las motocicletas en nuestro país pertenecen a gente de estratos del 1 al 3. Y el 65% de los carros pertenecen a gente de estratos del 1 al 4. Así que no es cierto que esta medida solamente afecte a los multimillonarios como en un principio lo había planteado el gobierno. Y mucha gente que yo me encontraba en la calle decía, no, pero no importa porque el presidente dijo que esto solamente va a afectar a los super mega ricos y como yo no soy de los super mega ricos no me va a afectar. 4 meses después, no, Jen, estoy que no puedo pagando ese galón de gasolina tan caro y al día de hoy, pues que ya sabemos que la decisión del gobierno es llueve, truene o relampaguee, llevar el galón de la gasolina a los 16.000 pesos o más, pilas. Porque listo, senador, si usted dice, no, el gobierno ya dijo que va hasta los 16.000, lo que dice el profesor Diego Otero es verdad. Si el precio del barril de petróleo, que claramente es de donde se deriva la gasolina y el ACPM, sigue con el precio hacia arriba, como hoy está ocurriendo por decisiones internacionales que no están en el control de Colombia, pues eso va a presionar a que el precio de la gasolina suba incluso por encima de los 16.000 pesos. Y si, como el gobierno, les quiero decir esto, si el gobierno le teme a alguien, es al sector de la carga. Es al sector del transporte de carga, porque nadie duda en Colombia del poder de organización y de movilización que tienen ustedes. Yo sé que son diferentes organizaciones, pero hoy les quiero hacer un llamado a la unidad y a la posibilidad de coordinar entre ustedes y con el resto de sectores. Cuenten con nosotros para esa lucha, porque lo que han dicho es que incluso están en la disposición de subir el galón de gasolina por encima de los 16.000 pesos y que en enero ellos lo han venido corriendo, ustedes saben, inicialmente iban a subir el precio de la CPM en junio, después que no, que mejor después de las elecciones de octubre para que no se quemen los candidatos del pacto en las elecciones de octubre, y ahora, después de la movilización, dijeron que no, que mentiritas, que en enero, pero esa decisión viene. Y ha sido muy táctico el gobierno al dividir al sector del transporte, porque ellos sabían que si en enero suben gasolina y ACPM, al otro día tienen una movilización social de taxistas, moteros, transporte de carga, pero lo que han hecho es ir como con gotero, aplicando esa medida y fraccionando al gremio transportador. Y a mí me parece que eso es incluso un incumplimiento a sus promesas de campaña, incluso para la gente que votó por ellos. Yo me he encontrado mucha gente que dice, ¿cómo así? En teoría este gobierno no iba a afectarnos a la gente del común y hoy lo estamos viendo. Entonces, ni siquiera con la excusa de financiar gasto público, aunque estuviésemos de acuerdo con financiar la educación, las vías, lo que fuera, esto no lo tiene por qué pagar la gente del común, ni lo tiene por qué pagar la gente que trabaja en el transporte de carga, aunque sabemos que eso no va a pasar. Lo que va a terminar es que este incremento de los costos va a terminar sobrecargado en los precios de la canasta básica familiar, que adivinen a quién afecta más cuando hay un incremento en la canasta básica familiar, a la gente de los menores recursos económicos. Entonces, francamente, ustedes tienen hoy pues una fortaleza que ya quisiéramos tener todo el pueblo colombiano, que es la posibilidad de tener un sector organizado al que el país escucha, al que el país le cree, y que sea como sea, creo que el gobierno debe escuchar las voces críticas, porque además hay soluciones, hay soluciones. Aquí estamos hoy en Bucaramanga, por ejemplo, estuve hace poco en Barrancabermeja, en donde hablamos, por ejemplo, de la situación de la refinería. Este gobierno ha anunciado que no va a invertir un solo peso más en la modernización de las refinerías. ¿Por qué? ¿Por qué? Si invertir en las refinerías es trabajar en la soberanía energética de nuestro país. Ustedes saben que en Europa hoy están viendo la estaban viendo muy difícil para poder atravesar el invierno, precisamente por la dependencia de la importación de energéticos, especialmente de Rusia. Y en Colombia, ¿qué vamos a hacer? No nos va a importar la soberanía energética. Este gobierno dijo que no va a seguir buscando más reservas de hidrocarburos, va a frenar la exploración de reservas de gas y de petróleo. Díganme en qué mundo uno podría hacer eso sabiendo que sacrifica la soberanía energética de su país y que somete a su pueblo a los precios internacionales. ¿Qué culpa tiene el lanchero de Cartagena? Porque también estuve en Cartagena hablando con los lancheros y me decían, desde que ha empezado a subir el precio de la gasolina, el agua potable en las islas de Colombia duplicó su precio. La gente ya no está comiendo 3 veces al día, sino 2, pues porque todo el mercado tiene que transportarse a las islas en lanchas que utilizan gasolina en muchos casos. Entonces, ¿qué culpa tiene la gente de aquí en Colombia, del Amazonas, que también las ambulancias son lanchas, por ejemplo? ¿Qué culpa tiene esa gente de que Rusia e Irán
decidan producir menos barriles de petróleo, porque al final eso es lo que está decidiendo prolongar este gobierno, que la gente de nuestra tierra tenga que cargar sobre sus hombros decisiones económicas que no tomamos acá, sino que toman en otros países y que terminamos afectando el bolsillo de la gente del común. ¿Lo podemos frenar? Sí, lo podemos frenar. Sin el transporte de carga seguramente va a ser muy difícil. Ustedes tienen la mayor fortaleza y por eso para mí es muy importante estar aquí en la tarde de hoy. Muy bien. Miren, señores y señores, el precio del petróleo va a subir más de $100 el barril. Porque hay una guerra económica entre los países árabes y Rusia contra Estados Unidos y la OTAN. Si es así y sigue la fórmula actual, el precio de la CPM debería subir a 18.000 pesos el galón. Según la fórmula que está aplicando el gobierno, y la gasolina lo mismo. ¿Se imaginan ustedes qué es eso? Eso hay que impedirlo. Mire, yo, como soy un intelectual independiente y que conozco mucho lo que ha pasado en el mundo, todos los gobiernos, sean de izquierda, derecha, centro, lo que sea, le tienen miedo a que la gente se movilice. Aquí Jennifer es una testigo de lo que pasó, porque ella fue una de dirigentes de los movimientos del 2021 y saben cómo los gobiernos tiemblan cuando la gente sale a las calles. En Francia, los chalecos amarillos impidieron que un señor tan autoritario como el presidente de Francia, Macron, que subió el diésel, tuvo que bajarlo, porque la gente salió a la calle, protestó y duró 2 o 3 meses peleando y lo bajaron. Aquí toca hacer lo mismo, me da mucha pena. Lo mismo ha pasado en Ecuador, que han tumbado gobierno en todas partes del mundo. Ahora, dicen, hay que aumentar los precios de los combustibles para que la gente, para que disminuya el precio, disminuya el consumo. Pero les pregunto, la gente que tiene que movilizarse en las ciudades para ir a su trabajo, porque aumente el precio del transporte, ¿no va a ir a su trabajo? Pues tiene que ir. Lo que pasa es que le toca disminuir su gasto en otras cosas. Entonces no va a poder comer bien 2 veces al día. El que tiene que viajar de entre ciudades, pues viaja. El transporte de carga, porque sube el precio de la CPM, entonces, ¿por qué hay que subir el precio de carga? ¿No se va a transportar más carga? Un país crece y necesita transportar bienes. Entonces, es una locura lo que está diciendo esta gente. Además, todos los años el parque está aumentando en 1 millón de vehículos casi, de los cuales 60.000 son o más motos. ¿Y por qué hay motos? ¿Por qué no es transporte público? Bueno, por favor. Mire, Colombia es uno de los países, la gente que viene de afuera se sorprende de la cantidad de motos que hay en el país. ¿Y qué pasa? Porque no hay transporte público bueno, por favor, de calidad. Porque no hay vías buenas. Entonces, ¿por qué consumen más combustibles? No, la eficiencia disminuye cuando las carreteras son malas, cuando usted no puede ir a la velocidad que debía ser eficiente, ¿no es cierto? La gente entonces que tiene que hacer actividades sociales, visitar a sus familiares, a sus papás, no va entonces, si no va, se le está haciendo un daño social a la sociedad colombiana. Entonces, eso no hay que permitirlo, por favor. Yo no lo permito. Yo estoy en contra de eso, ¿no? Mire, los taxistas se han dejado engañar. ¿Qué les van a dar? Dice que un subsidio de 100.000 pesos, por favor. Hoy, con el precio que ha aumentado la gasolina, ellos consumen más o menos 5 o 6 galones por día. Eso les cuesta 800, 900.000 pesos por mes. Mire, se están entregando por 100.000 pesos, por favor. Eso no tiene nombre. Eso es parte de tener respeto uno a sí mismo. Y claro, entonces, ¿qué hacen ellos? Pues les toca colgarle el pasaje más. Ha aumentado el pasaje mucho, no sé, pero en Bogotá uno siente cuando va a sentarse con máquinas, eso suyo verdaderamente, ¿no? Entonces, eso hay que impedirlo. Las pobres motocicletas, hay casi hoy 12 millones de motociclistas. El mayor consumo de gasolina en el país son los motociclistas, no son los carros particulares. Como decía Jennifer, los estratos de 2 al 4 explican el 65% del consumo de gasolina. Los estratos altos del 6, ellos consumen mucho de gasolina extra, que no lo cuentan, que eso está previsto internacional. Entonces, mire, la solución la tenemos técnicamente, pero el problema, lo digo claramente, es político, es de poder, es eso. La gente tiene que salir a las calles, tiene que movilizar a todo el mundo, los transportadores de carga, los buses, las motocicletas, los taxis, las volquetas, los camiones, los ciudadanos, que todos estamos siendo perjudicados, las empleadas.
las enfermeras, todos que van en motocicletas, mire lo que le ha aumentado el costo de la gasolina a esa gente. Eso significa que tienen que gastar menos en comida, en otras cosas, ¿no? Mire, esto es un crimen lo que está pasando. Todo por hacerle caso al Fondo Monetario Internacional, que como yo he dicho, ha acabado con todos los países donde se mete el Fondo Monetario. Que me dé un ejemplo donde el Fondo Monetario Internacional ha sido benéfico para un país, para ninguno ha sido benéfico. Bueno, el tiempo se ha terminado y yo quiero decirles algo a ustedes en esta tarde. Nosotros, ahorita me encontraba con la representante por primera vez en este congreso y me decía que acababa de llegar. Yo también llegué hace unas horas y ahorita mismo me regreso para Bogotá y vinimos acá no a pedirles nada a ustedes, a ninguno de ustedes venimos a pedirles nada, venimos a ofrecerles a ustedes nuestra curul para defenderlos en todo lo que ustedes vean necesario. Está siendo amenazada la salud de Colombia, está siendo amenazada la economía de Colombia, viene una reforma laboral que para mí amenaza también el empresariado, está siendo amenazado el bolsillo de los colombianos, le van a meter la mano en el aumento de peajes, estamos hablando del aumento en el precio de los combustibles, a partir del 1 de noviembre sube una gran cantidad de alimentos de la canasta familiar porque le metieron IVA en la reforma tributaria. Nosotros lo que vinimos a hacer hoy a este Congreso de Fedetrascarga es a ofrecerles nuestra curul para defender al pueblo colombiano y a gente honesta y trabajadora como ustedes, porque así como nosotros llegamos al Congreso de la República sin robarnos nada, sin comprar un voto, sin estar apalanqueados por la mafia. Nosotros no fuimos los que recibimos plata del narcotráfico para hacernos elegir, eso fueron otros que están por allá. Entonces, así como nosotros de forma honesta hemos llegado al Congreso, asimismo ustedes de manera honesta se han ganado y han construido país hasta el día de hoy. Por eso merecen todo el respaldo por parte de nosotros como congresistas y nosotros necesitamos que ustedes también estén activos con los pantalones puestos porque vamos a enfrentar esto como nos toque enfrentarlo. Doctor Otero, usted dice esto es una decisión de poder, aquí es un tema de voluntad política y si es un tema entonces de poder y voluntad política, Petro muchas veces desde el balcón ha dicho el pueblo es el que tiene la razón, pues nosotros tenemos que unirnos como pueblo para defender nuestra nación Colombia. Así es que nosotros hoy nos vamos dejándoles a ustedes el mensaje claro, tienen allá una representante, un senador de la República que con toda la fuerza van a motivar a ese Congreso, yo desde el Senado, Jennifer desde la Cámara, para que los respaldemos a ustedes en las políticas que vienen de aquí en adelante. El 1 de enero tenemos que estar firmes, el ACPM no se puede tocar, porque no solamente afectan al empresariado, sino que también afectan a todo el pueblo colombiano. No se puede tocar y eso lo tenemos que lograr entre todos. Por mi parte, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y como acaba de decir JP, estamos felices, nos pegamos el viaje porque queríamos conocer a toda la gente que también está aquí al lado construyendo Fedetranscarga. Hemos tenido la posibilidad, aquí les puedo contar en confianza, que fueron don Henry y don Arnulfo los primeros que nos buscaron para convocar una movilización y es una muestra de solidaridad y de visión de país, porque aunque saben que aún no han tocado el precio de la CPM, fueron ellos los primeros que dijeron, vengan, si ahora están afectando el precio de la gasolina, los que siguen somos nosotros, el transporte de carga cuando toquen el precio del diésel, y eso es un ejemplo de solidaridad muy difícil de encontrar. Entonces muy feliz yo de estar aquí conociéndoles, por supuesto que me encantaría verles si ustedes deciden que en enero pues vale la pena marchar, no sé, lo que ustedes consideren para plantearle al gobierno que no toque el precio de la CPM y en todo el resto de reivindicaciones, porque al final, como les digo, ustedes son una muestra, yo les digo como un termómetro de cómo está el país, cómo está la producción, cómo está la creación de riqueza en nuestro país, cómo están los costos de producción, cómo están los costos de los alimentos, de la ropa. Así que cuentan con nosotros, con JP, conmigo y con el profe Diego Otero, que también es muy importante desde la academia, aquí donde ustedes lo ven. Hola. Obviamente él no tiene un partido político en particular, pero aquí ha estado con nosotros trabajando desde lo técnico para hacer una propuesta, porque sí hay solución al precio de los combustibles. Fedetranscarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.